En el silencio de la noche, tú me atraes a tu santa luz, Mishkan de mi corazón, has estado ahí desde el principio. Ven, Espíritu Santo, enciende una luz en mi corazón. Abre mi entendimiento y prepara mi corazón para recibir tu palabra. Guía mi vida por senderos de justicia, de amor y de gratitud. Haz, Señor, que pueda ver tus planes en este mundo. Abre mis ojos y revela tu voluntad para mi vida y para aquellos que están unidos a mí. Haz que tu gracia y tu amor me acompañen siempre y que la dádiva del Espíritu Santo, la promesa del Padre, me acompañe siempre. Bendiciones. Cuando el mañana aparece. Una vez escuché a alguien decir que todos somos hijos de Dios. Y leyendo la Escritura me di cuenta de que no. Inclusive Jesús llamó a algunos hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Según la Biblia, los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Como dice el Evangelio de Juan, a esos Dios les dio la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero también nos dice la carta a los romanos que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Aquellos que oyen la voz de Dios y obedecen esa voz en su vida. Son conducidos, guiados por el Espíritu Santo, como veremos dentro de un momentito. Así que no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero bíblicamente solamente son hijos de Dios aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y aquellos que son guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Bienvenidos. Mantente hasta el final y espero que Dios te revele a través de la palabra de Dios qué es orar en el Espíritu y quiénes son los que oran en el Espíritu y cómo hacer que nuestra oración no solamente se quede en el techo, sino que suba hasta el trono de la gloria, hasta el Padre Celestial. Bienvenidos. Le confieso, amados y amadas de Dios, que no sabía quién era el Espíritu Santo. Ni idea. En el siglo pasado, y básicamente en la época en que yo estudié el movimiento carismático, el movimiento pentecostal. Y se hablaba mucho del Espíritu Santo, mucho. Pero muchas iglesias y muchos seminarios eran movimientos un poco extraños. Y recuerdo que inclusive le llamábamos carismaniáticos a los carismáticos. Porque no entendíamos esta guianza del Espíritu Santo en sus vidas y cómo resaltaban tanto que debíamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tampoco entendíamos aquello de los carismas, de los dones de Dios, de los dones del Espíritu Santo. Y tampoco aquello del fruto del Espíritu Santo, que va creando en nosotros la misma persona de Cristo, cuando tenemos los ojos puestos en Él. Así que quiero compartir contigo algunos textos bíblicos y te voy a pedir paciencia para que los escuches. Y si tienes una Biblia, acompáñame también. El primer texto está en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo es el que conoce la voluntad de Dios. Y a veces oramos inclusive con el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas y en los momentos concretos en que oramos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que no lo sabemos. Y a veces pedimos lo que no nos conviene, o pedimos
fuera de la voluntad de Dios. Y no somos escuchados porque estamos orando no conforme a la voluntad del Padre Celestial. Pero el Espíritu sí sabe cuál es la voluntad del Padre. Así que cuando oramos en el Espíritu, oramos conforme a la voluntad del Padre Celestial. Y entonces nuestras oraciones entran en consonancia, vamos a llamarlo, con la propia voluntad del Padre, y entonces somos escuchados. Y hay otra de la misma Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Significa que si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Un hijo que imita a su padre o que sigue la voluntad de su padre es un hijo que encuentra placer, que encuentra complacencia en los ojos del Padre. Como dijo el Padre Celestial de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz, como dice la palabra de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Así que mi pregunta era, ¿estaba yo siendo guiado por el Espíritu Santo? Esa era una pregunta válida. Había estudiado en un seminario, había sacado buenas calificaciones, había estudiado la palabra de Dios, había expuesto la palabra de Dios, pero era algo académico. No tenía devoción, no tenía fuego esto en mi vida. Leía y hacía las oraciones diarias con el libro de oración. Pero a repetir oraciones que otros habían hecho hacía siglos detrás y que no encontraban eco en mi corazón. Pero un día algo pasó, algo cambió. Tuve una experiencia profunda con el Espíritu de Dios, con la tercera persona de la Trinidad, y todo cambió. Ahora leía textos del Antiguo Testamento que me parecían extraños y encontraba la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y algo mucho más asombroso, amados y amadas de Dios. La palabra comenzó a hablar conmigo, comenzó a dar respuesta a las situaciones concretas. Descubrí en la palabra cuál era la voluntad de Dios. Y entendí entonces aquella diferencia entre logo y rema. Logo es la palabra de Dios, la que tú lees en las Escrituras. Pero rema es la palabra que resalta de las Escrituras y te habla a ti, te toca a ti. Te dice, en esta situación yo te estoy hablando. Y entonces entras en un diálogo con las Escrituras que va edificando tu vida. No todos somos hijos de Dios. Los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador somos hijos de Dios. Y aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Dice, porque todo el que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues nadie ha recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando recibes el Espíritu Santo no tienes temor, no tienes miedo. Lo contrario al amor no es el odio. Nos dice la Escritura que lo contrario al amor es el miedo, el temor. Por eso, el verdadero amor, que es el amor de Dios en ti, echa fuera el temor. Y el Espíritu de Dios te da fortaleza para predicar el Evangelio, para decirle a las personas que necesitan entregar sus vidas al Señor, que necesitan cambiar, que están vacíos como cuencos, como dice la Escritura, que resuena pero no tiene nada dentro. Vivimos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Necesitamos recobrar esa esperanza, volviendo a vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial. No hemos recibido un espíritu de temor. No hemos recibido un espíritu de miedo, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Aquí volvemos de nuevo. El espíritu de adopción. Somos adoptados por Dios como hijos. Es el Espíritu Santo el que es el sello de nuestra adopción. Por lo tanto, cuando recibimos el Espíritu Santo, se nos sella como hijos de Dios. Entonces podemos clamar, Abba, Padre. Abba en hebreo es Padre, así que podemos clamar, Abba, Padre. Tenemos en nuestro interior esa autoridad para dirigirnos a Dios como Padre. Y quiero terminar
compartiendo contigo otra cita bíblica, esta de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Nos dice aquí Pablo que hay dos maneras de orar: con el espíritu, que es cuando Dios ora en ti, conociendo cuál es la voluntad del Padre Celestial. El espíritu ora en ti, y a veces lo hace con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden entender. Uno de ellos es el don de lenguas, y otras veces hay que orar con el entendimiento, que soy yo que oro al Padre, no que el Padre ora en mí. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Orar en el espíritu no es una técnica. No es una técnica. Es que abras tu corazón y deje que el Espíritu de Dios penetre hasta lo más profundo de tu alma, y luego que el Espíritu pueda hablarle al Padre Celestial a través de ti. Tú también tendrás que orar con el entendimiento aquellas cosas que te preocupan, pero un día entrará en ese diálogo maravilloso del Espíritu Santo en ti, dirigiéndose de manera indecible, con palabras indecibles, al Padre Celestial. Eso es orar con el Espíritu. Y ese es el espíritu de adopción. Ese es el espíritu que te hace decir, Abba Padre. Espero que te haya gustado esta reflexión. Dale un me gusta, comparte en tus redes, y quiero pedir a Dios de todo corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere en todas las áreas de tu vida. Quiero que le digas a Dios lo que sientes. Habla sinceramente. No encubras tus errores. Ve a la presencia de Dios y dile, Señor, me siento así. Esto es lo que me está pasando. Y hazlo con sinceridad, como el hijo que habla con el Padre Celestial. No tengas miedo de abrir tu corazón al Padre. De oración espontánea, lo que te salga del corazón. No pienses si las palabras son bonitas o son, mira que bien ora, ¿no? Porque no estás orando ni dirigiéndote a los hombres, sino a Dios. También puedes leer un salmo, ir orando junto con el salmo. Si tienes ese maravilloso don de lenguas, puedes orar en lenguas. Y sobre todo, muchas veces hay que mantener silencio y dejar que Dios hable, escuchar su voz. Bendiciones. En la quietud, en la calma, eres mi refugio, eres mi canción. Yeshua. Ha estado contigo desde España, tu hermano y amigo Luis Tavares. Muchas bendiciones. Que Dios te bendiga, y a ti y a tu familia y a todos. Y que el Espíritu Santo te guíe. Abre tu corazón. Acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y abre tu corazón a recibir la dádiva y la promesa del Padre Celestial, que es el Espíritu Santo. Bendiciones.